En directo. A través de nuestro canal de YouTube. La Puerta de la Pirámide. Cultura. Historia. Actualidad. Misterio. Escritores. Educación. Y mucho más. Todo en un mismo lugar. La Puerta de la Pirámide. Suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún programa. Dale like si te gusta el contenido. Y compártelo en tus redes sociales. Y como no, continuamos el viaje de la Puerta de la Pirámide. Y sí, esta vez nos quedamos aquí por Madrid y sobre todo a escuchar la voz de una magnífica y digna mujer que se le va a abrir la puerta de la pirámide y sobre todo su gran libro, su historia, que realmente me ha dejado impactado y os invito a todos que lo escuchéis, pero más para que os envolváis en esa historia y os incite a que podáis comprarlo y tenerlo en vuestros anales, no solo en la estantería, sino vuestros anales de historia y de aprender algo nuevo y diferente. Como no, se le abre la puerta de la pirámide a Olga Luján. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantada, encantada de estar en la pirámide, penetrar por esta puerta. Muchísimas gracias, en la puerta de la pirámide. Gracias por permitirme la entrada. Para mí es un honor de tenerte a la vera de la puerta de la pirámide. Y bueno, y sobre todo a muchos oyentes nuestros y sobre todo a seguidores del canal de YouTube, pues quieren saber un poco quién es Olga Luján. Bueno, pues yo soy una escritora. Soy una escritora que se ha hecho así porque la vida, porque el destino tiene sus caprichos. Vamos a ver, el destino te lleva por donde quiere. Yo soy de las que piensan que creer no creo, pero a verlo haylo, ¿no? Como esto de las meigas. Entonces el destino te va dirigiendo y aunque tú no quieras, dices, al final tengo que entrar. Yo soy una enfermera, comencé siendo enfermera, me reconvertí en escritora porque tuve un problema en la vista en el año 2002, perdí la vista por completo, luego recuperé un poquito, que es lo que tengo ahora, y a partir de ahí reseteé y dije, bueno, ¿qué es lo que quería hacer yo cuando me jubilara? Bueno, pues quería escribir y quería hacer cosas así. Como esto sucedió a los 30 años, pues a los 30 años me metí en el mundo de las letras y ahora con 50, pues aquí estoy escribiendo y haciendo un mogollón de cosas, no solo escribir, organizo eventos, ahora os voy a adelantar algo que queremos también hacer, no sé, escribo también en una revista literaria, que yo que sé, doy conferencias, hago muchísimas cosas, todas relacionadas con la historia y con las letras. Ajá. ¿Y esa revista cuál es? Es una revista, se llama The Citizen Magazine. Si tú escribes en internet Olga Luján, The Citizen, o sea, TH Citizen, pues aparece y tengo, pues yo que sé, como 60 y tantos artículos. Es una revista donde escriben, pues no sé, políticos, filósofos, escritores, gente del mundo del cine, todo lo que sea. Luego me pasas el link porque sí me interesa. Vaya a oleros miar a ver qué tramas se desarrolla ahí, más por ti. Sí, bueno, pues yo personalmente escribo, hago entrevistas
y también hago artículos de opinión. Por ejemplo, el último que he sacado ha sido de opinión, que es lo que menos hago porque me dedico más a la entrevista, pero en este artículo ha sido un poco sobre el tema Pegasus, en tono irónico y en tono mordaz. Y luego, pero normalmente hago entrevistas tanto a escritores muy famosos, muy conocidos, como pueden ser Julia Navarro, como puede ser Isabel San Sebastián, Antonio Pérez Henares, Laura Falcolara, de la de Planeta, bueno, no sé, así. Y luego hago otros que a lo mejor son muy poquito conocidos, pero para mí merecen la pena porque he leído sus trabajos y me parece que son fantásticos y creo que todo el mundo merece una oportunidad y merece salir en un sitio que tenga máxima difusión. Y entonces, bueno, pues afortunadamente en esta revista yo tengo bastante visualizaciones y tal. Llevo ya desde el año 18 escribiendo, tengo como unas 60 y tantas publicaciones. Publico con novedad, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo entré publicando una vez al mes, pero luego de pronto, tú imagínate, en una semana le mando al editor 3 cosas seguidas que le interesan y las publica. Y luego a lo mejor me tiro un mes sin escribir nada porque estoy haciendo otras cosas. Pero yo estoy muy contenta. Para mí, The Citizen y Enrique, que es el editor, es maravilloso, es un tipo genial. Y la revista es un sitio donde se aprende muchísimo. Yo aprendo mucho de la gente que escribe ahí. Mucho, porque no tiene una tendencia política. Puede escribir quien quiera del tema que quiera, siempre y cuando, o sea, tenga unas... Sí, unas no ofendas a directrices nadie. normales sin llegar a Exactamente, una agresividad, exactamente. insultos ya obscenos, Eso etcétera. no. Ajá, Pero siempre y cuando tú lo hagas con educación y respeto, tú puedes opinar lo que quieras, de lo ajá. que quieras. Pues mira qué bien, qué bien. Y bueno, aquí a la vera de tu Radio Valencia en www.turradiovalencia.com, antes de introducirnos en esta maravilla de libro, queríamos saber, y sobre todo yo y también nuestros oyentes, en la historia un poco de Luján, de dónde viene, porque sé que has estado ahí indagando, investigando, Sí. y tiene una historia muy bonita, ¿no? Mira, a mí me han llegado a decir que si Olga Luján es un nombre artístico, no, es el mío. O sea, mi madre no le gustaban los nombres con Mari, Carmen, Mari, Pili, Mari, no sé qué, y entonces me puso Olga secas. Tuve suerte que debió de estar despistado el cura aquel día, porque estamos hablando de cuando Franco todavía estaba vivo, y entonces me pusieron solo Olga. Y Luján es el apellido mío, por herencia, y la verdad es que presumo mucho de él y me gusta. Mira, Luján tiene una historia muy bonita. Luján, en Madrid existe la Torre de los Lujanes en la Plaza de la Villa, que data del 1400, del siglo XV. Y ahí es donde estuvo preso el rey Francisco I cuando Carlos I de España, ¿no? le capturó, vamos a decir así, y dicen que estuvo preso. En realidad no estuvo preso, en realidad estuvo invitado por el rey, pero retenido, invitado a la fuerza. Y le tuvo retenido porque la familia Luján tenía mucha vinculación con... Vienen de Huesca, se afincaron en Madrid y tenían mucha vinculación con el rey y entonces hicieron eso. Bueno, una parte de los lujanes se quedaron en Madrid y otra parte se fue a la zona de Toledo y tal. Esa es la zona de la que desciendo yo. Y luego otra parte se fue a Argentina. En Argentina hay una historia muy bonita porque la patrona de Argentina es Nuestra Señora de Luján. Y el más importante religiosamente hablando es el santuario de Nuestra Señora de Luján. La historia viene porque este Luján que se fue allí a Argentina era cuando todavía aquello, bueno, pues estaban allí colonizando, ¿no? Estaban los indígenas de la zona. Y entonces hubo una lucha en un fuerte. Y mira, yo estuve en una conferencia en la Torre de los Lujanes donde contaban la historia, donde venía todo. Este Luján, al parecer, pudo escapar del fuerte donde estaban asediados y para buscar ayuda. Pero le hirieron y solo pudo llegar a un riachuelo que no tenía nombre en aquel momento, o tendría un nombre indígena que no ha pasado la historia, pero solo pudo llegar allí y allí murió, en al lado del río. Bueno, la gente que le encontró, como sabía que era Luján y había quedado en el río, dijeron, bueno, pues vamos a llamar a este río el río Luján. Pero en ese mismo río, al poco,
no sé precisar cuánto tiempo, apareció una figura de una virgen. Esta virgen se la llevaron para ponerla en otro sitio y tal, y montar el santuario. Bueno, la virgen desapareció y volvió a aparecer otra vez en el río Luján. Entonces se dieron cuenta que la virgen quería quedarse allí y montaron, y allí construyeron el santuario de Nuestra Señora de Luján. Y alrededor de todo eso se formó el distrito Luján, la ciudad de Luján, el río, todo. Y bueno, la verdad es que tenemos mucha vinculación con Argentina. Yo no conozco la zona, me muero por conocerla, me encantaría ir y estoy deseando conocerla, la verdad. Y esa es la historia de los Lujanes. Estoy muy orgullosa de mi apellido, no es nombre comercial, como algunos creen, es mío propio y lo llevo con mucho orgullo, me gusta la historia. Pues bueno, sí, qué bella historia. Sí. Y tan bella es la historia que ahora nos vamos a introducir a una historia maravillosa, un gran libro que realmente merece la pena saber de él. Y me ha llamado la atención porque, oye, ¿a quién no le gusta disfrutar en algún momento de una buena copa de vino? Y siempre alrededor de una copa de vino siempre surgen cosas y pasan cosas, tanto románticas como trágicas o como desesperantes, o también pueden hacer hasta nuevos inventos, nuevas cosas, ¿no? Surgir a través, alrededor de algunas copas de vino. Que enlaza a muchas historias dentro de un título tan maravilloso que se llama Entre vinos hablamos. ¿Y por qué este título? Este título, mira, Entre vinos... Mira, Entre vinos hablados es una connotación distinta del vino. Es una novela histórica con un tinte negro. Tiene una historia real de por medio, que es una historia sucedida en mi familia. Tiene una venganza de por medio. Y Entre vinos hablados verás, yo tenía un abuelo que decía que no le gustaba tomar el vino en casa, porque el vino en casa es un rollo, que se aburría, y que a él le gustaba el vino en compañía, el vino hablado. El vino que trae... con el que va una confidencia, con el que va un consejo. Cuando tú te sientes bien y quieres celebrar, celebras con un vino. Cuando te sientes mal y necesitas un consejo, invitas a un vino, ¿no? Porque necesitas eso. Y ese vino, eso que conlleva ese vino, el ambiente y todo el clima que hay alrededor, es un vino hablado. Eso es un vino hablado. Y bueno, la historia del vino de Entre vinos hablados es una historia de dos familias. Una de ellas es mi familia, es una historia real. Es la historia de a mi bisabuelo le asesinó su propio yerno. Y lo hizo, a mi bisabuelo le llamaban el apodo de los pueblos, ya sabes, es un pueblo de Toledo, cerca de Talavera de la Reina, se llama Calera y Chozas, y ellos son de allí, venían de un gallego que vino buscando fortuna, ¿no? Por los caminos, se estableció, hizo fortuna, también cuento cómo lo hizo fortuna en el pueblo, llegó a ser el dueño de medio pueblo y entonces por eso la gente que, ya sabes, las envidias, esas cosas, les llamaban los adinerados. Y la gente que les quería les llamaba los gallegos, porque venían de aquellos. A ver las ailas. Exactamente. Bisabuelo mío, su hija mayor, que era una señora, pues que poco agraciada, poco agradable de trato y muchas cosas regulares, pues se casó con un señor que era pues muy mala persona, quería
el dinero de la familia en realidad, y lo que hizo es, en un ataque de rabia porque mi bisabuelo no se lo daba, asesinarlo. Lo hizo delante del hijo pequeño de mi bisabuelo, que es mi abuelo. En ese momento tenía 8 años, es el hijo, como yo digo, que nace de una siesta, ¿no? Cuando ya tienes todos los hijos mayores y te llega un hijo pequeño, bueno, pues imagínate, la hermana mayor estaba casada, todos estaban ya mayores y mi abuelo tenía 8 añitos, era una criatura, y le asesinaron delante del hijo. Mi abuelo en esos momentos juró venganza y 20 años después, eso fue el 5 de septiembre de 1920, y en octubre de 1940 mi abuelo se vengó de esa persona. La venganza es buenísima, ni el Conde de Montecristo, creo que nadie ha hecho una venganza como esa, porque la premisa que digo yo en la novela es: las deudas de sangre, sangre llevan, y mi abuelo comienza la novela esperando al asesino de su padre, esperándole en la plaza del pueblo cuando viene de trabajar, y le dice: no te preocupes, que hoy solo toca miedo. Y va preparando su venganza. Entonces la novela comienza en el año 40 y luego volvemos hacia atrás a cuando es un niño y su hermana presenta al novio, mala persona, y cómo sucede todo. Y a la vez, con esto, hay otra familia, que es una familia muy poderosa, que está vinculada a mi familia por una promesa hecha en la antigüedad, en los abuelos. Entonces, esta familia poderosa tiene lazos religiosos, lazos políticos y lazos con el feminismo. Y ellos son los que me sirven para contar todo lo que sucede en Madrid en aquella época. Entonces, el libro refleja las vivencias de la gente durante los años del 20 al 40, todo lo que es la República, la guerra, el feminismo, la lucha por el voto de la mujer, pero yo no hago una novela histórica en la que hablemos de fechas, de hazañas bélicas ni de nada, no. Lo que hacemos es cómo vive la gente la historia, o sea, cómo te afecta a ti la historia. Que llegue una república y, por ejemplo, uno esté sembrando el campo y diga: me voy a celebrar la república porque yo tengo una ideología tal y me voy, y otro diga: conmigo esto no va porque yo lo que quiero es seguir sembrando mi campo, mi lo que sea, para seguir comiendo, porque la política no va conmigo. Entonces, ¿cómo afecta la política a la gente en función de su forma, su estilo de vida y su ideología? Entonces, en la novela aparece la derecha y la izquierda, unos buenos, otros malos, en los dos lados. No es que unos sean buenos y otros malos, sino que hay de derechas buenas, de derechas malos, de izquierdas buenas, de izquierdas malos. Hay gente rica buena, gente rica mala. Como en todos lados. Hay gente pobre, porque la vida es así, la vida misma. La vida Por es así. supuesto, pues tú lo describes como era a través de... Lo mío está en siglo XX. Exactamente. Siglo XX. Y describiendo siglo XX también cómo era el Madrid de esa época, ¿no? A través de la historia de los ojos de tu abuelo y su gran venganza. Que sí que os voy a contar una cosa. Os he dicho que mi familia estaba vinculada con la familia esta tan poderosa y tal. Todo lo que aparece de mi familia es auténtico: nombres, fechas, todo lo que sucedió, lo que pasó con el asesino, por qué el asesino a los 6 años sale de la cárcel cuando en esa época era garrote vil o 20 años de prisión, por qué sale a los 6 años, qué es lo que pasa. Todo esto lo he hecho con los archivos históricos. Sin embargo, la otra familia, que se llama la familia Madrigal, esa familia no es el nombre verdadero, ni tampoco los personajes que aparecen tienen los nombres verdaderos. ¿Por qué? Porque la familia real que a mi abuelo le protegía, yo no puedo contarlo porque si no me ganaría una demanda, porque hay cosas que no debería contar. Por lo tanto, yo invento una familia. ¿Me explico? Ajá. Está todo basado en hechos reales, pero esa familia, para no meterte en líos o a ellos, etcétera, pues lo inventas. Y ellos lo sabrán, ¿no? Seguramente. Pero seguramente. Como inventan los nombres, pues no hay ningún problema. Los nombres están cambiados y bueno, también voy a decir la verdad: en la familia rica, en los Madrigal, también hay alguna historia. Por ejemplo, está la historia de una criada, no voy a contar nada, pero nosotros sabemos hasta una parte de esa criada, es lo que a mí me ha llegado,
Y a mí me pareció muy triste dejar su historia ahí cortada a la mitad, porque luego no saben qué pasó con ella. Y entonces, por ejemplo, bueno, pues la otra mitad, pues eso sí está novelado, de ese personaje en sí. Es un personaje que gusta mucho, la verdad es que la gente le quiere mucho a ese Ajá, ajá. Y personaje, le a has dado un Adriana. toque un poco de primicia para hacerle un final un poco bonito, ¿no? Hombre, pues novela, al fin y al cabo es una novela y entonces Ya, todos los personajes, los míos sí, los míos son todo real, con lo bueno y con lo malo. ya, por supuesto. Y bueno, después del título, saber un poco de desarrollo, ¿cuáles son los personajes realmente principales, aparte de tu abuelo, y cómo eran cada personaje, qué es lo que sentía, ¿vale? Y qué función hace ahí en esta novela? Los personajes son muchos personajes, es verdad, porque aparecen, como digo, dos familias. Los personajes principales quizás sean... es que mira, creo que los personajes secundarios de la novela, la gente se ha enamorado de ellos. Igual que mi abuelo, que es personaje principal, la gente le adora. Eh, Él, por ejemplo, tiene un amigo, Tino, que suceden ciertas cosas en la guerra y tal. Su amigo es de ideología de izquierdas, es una buena persona que piensa, es un idealista. Sin embargo, mi abuelo, por ejemplo, es una persona que va a luchar en el bando nacional, pero no por ningún tipo de convicción, sino porque le ha tocado ese bando. Pero entre ellos nunca hay ninguna rencilla, nunca hay nada. Mi abuelo, por ejemplo, siempre fue monárquico, siempre fue religioso, antes, estoy hablando antes de la República, y este chico era un chico republicano con todas las ideas de la República. ¿Qué pasa? Ellos son íntimos amigos, hasta tal punto que mi abuelo casi da la vida por él, casi. Entonces, aparece ese tipo de personajes secundarios que son muy importantes, que la gente le gusta mucho cuando lo lee y que llora, porque suceden ciertas cosas a este personaje, a Tino, que cuando lo ha leído gente, hay gente que me ha escrito, me escribía llorando. Luego hay otros personajes dentro de la familia Madrigal, que está lo que es los señores, Arturo y Doña Soledad. Voy a confesar que Doña Soledad, que es un nombre inventado, pero está basado en una persona real, Doña Soledad es mi preferida. Cuando comienzas a conocerla en los primeros capítulos dices, esta señora es insoportable, porque es la típica señora hiper rica, hiper clasista, hiper tal, y sin embargo, según la vas conociendo, te vas dando cuenta de por qué son todas esas cosas y el cambio que se va produciendo en una señora que conocemos con unos 50 años y cómo va envejeciendo y cómo ese envejecimiento le va enseñando, cómo va madurando. Y va madurando y tiene que vivir una república que puede que pierda todo, tiene que vivir una guerra y cómo ella, lo primero su familia, cómo se aferra a eso y cómo se convierte en un ser que al final a todo el mundo le gusta Doña Soledad. Y de ellos, de este matrimonio de don Arturo y doña Soledad, que son los Madrigal, salen los hijos, dos hijos totalmente diferentes, y sale uno de los hijos está casado con una feminista que es Clara. Clara va a ser muy importante porque es un poquito mi conexión con el feminismo de la época. Es un poquito el guiño a Clara Campoamor, pero ella va a trabajar de alguna manera, su mentora, porque es una chica joven, va a ser una feminista que no ha pasado a la historia porque Franco la solapó, y es Carmen de Burgos. Carmen de Burgos es una mujer, era almeriense, es una mujer que, para que os hagáis una idea de lo valiente que era, ella dejó a su marido porque era un sinvergüenza, se casó con 16 años, con 30 dejó a su marido y se vino a Madrid, de Almería, se convirtió en la primera corresponsal de guerra, se convirtió en una de las mayores luchadoras por el feminismo y en una gran mujer, pero para que os hagáis una idea, con 40 años ella es la pareja oficial de Ramón Gómez de la Serna, que tiene 20. Y son amantes y pareja oficial y se pasean por Madrid, por los teatros, por la Plaza Mayor, por la Puerta del Sol, sin importarles el qué dirán, y así están durante 20 años como amantes, como pareja.
y ella tiene 60 y el 40. Bueno, y entonces, como os decía, que se paseaban por Madrid los dos y bueno, creo que estos son unos de los personajes principales que mueven el feminismo, que mueven la política y tal. Y bueno, luego hay otros muchos personajes, pero ya son más secundarios. Esos son más o menos mi abuelo y los personajes de la familia rica. Sí, sí, sí. Y bueno, ya que has dado mención a los personajes secundarios, pues me imagino que tengas personajes secundarios que, bueno, que da un poco de veracidad y de juego y de aventura, ¿no? Entonces, ¿cuáles? Cítanos alguno de ellos. En los secundarios, mira, lo que más gusta a la gente son Tino, el amigo de mi abuelo, tiene una historia preciosa. Fina, que es la criada, que os he dicho que solo conocíamos la mitad de la historia hasta que se va a Madrid, desde el pueblo a Madrid. Ya quien lea la novela sabrá por qué. Y me daba mucha pena dejarla en Madrid perdida y entonces tuve que novelar el resto. Y fíjate, que ese personaje es el que más gusta, incluidos los hombres. A mí me llama mucho la atención porque una criada así, sabes, que pobrecita mía, cuántas cosas le pasan y tal, y piensas, bueno, pues es un personaje de mujeres. No, a los hombres les gusta mucho. Esos creo que son los dos personajes secundarios que más gustan, los más bonitos y los que más cariño tienen para mí. Pero hay un tercer personaje secundario que aparecerá en la siguiente novela, la siguiente, que no es segunda parte, ojo, pero sí va a aparecer en la siguiente novela que voy a escribir, que ya estoy documentándome, y es un personaje que aparece solo en 3 páginas y es un camarero del Palace. Y es un chico joven de 17 años que es muy inteligente, es un chico que se está buscando la vida un poquillo y es que es adorable. Y me he enamorado de él y necesito que aparezca en la siguiente. Ya será más mayor, claro, ya será un hombre, porque la siguiente estará en los años 50. Ah, qué guay, qué guay. Y bueno, dentro de estas historias siempre hay cosas que ocurren. Dinos un poco brevemente qué cosas ocurren, ¿vale? Dentro de todos estos personajes que hace que coja un poco más de realismo y que envuelve a lo que es el lector y lo sumerge realmente en esas peripecias y en esa aventura y sobre todo venganza, ¿no? Sí, mira, todo el mundo me dice que la novela engancha desde el primer párrafo y que engancha sobre todo desde el primer capítulo. ¿Por qué? Porque creo el clima de 2 personas que se están enfrentando y una sabe que uno es el que se va a vengar, que es mi abuelo, con 28 años, y otro es el señor, el asesino, con 49, que sabe que esa otra persona joven, recién venida de la guerra, que ya ha matado, sabe que se va a vengar de él. Entonces, eso es el primer capítulo. Ahí da vueltas a eso, a un pueblo en una plaza, viendo esa escena. Y entonces hago como si fuera una escena de cine entre 2 personajes que se están retando. Y a partir de ahí empezamos a conocer a cada uno. Todo lo que hay alrededor es los distintos años que van pasando en la historia, qué es lo que va sucediendo y qué les va afectando a ellos. No sé si es eso lo que me quieres preguntar. Sí, sí, ¿Que te sí. cuente alguna cosa? Pues que puede Sí. ser. Juan, que es el protagonista, mi abuelo, es un niño con 8 años y hasta los 28 que se va a vengar va a vivir todo eso con lo que supone ser un chico huérfano, un chico con dinero que no se puede hacer cargo de su dinero, sino que se va a hacer cargo otra hermana y su cuñado, que también se porta regular con él, el cuñado, y cómo sobrevive un chico de 8 años en esa época, ¿no? Sin el cariño de nadie. La gente con la que se relaciona, pues la cocinera, los criados de la gran casa, y luego por otro lado va sucediendo los hijos de los señores de los ricos, como uno es un viva la vida que se dedica a gastarse el dinero, a estar con mujeres y al juego, al vicio y a todo, ¿sabes? Y el otro, sin embargo, es un muchacho conservador, político, pero que le gustan ciertas ideas de la República, no le parecen mal. Y se acaba de casar con una jovencita de 19 años, él ya con 29, una jovencita de 19 años que es hija de un conde, pero que es feminista, pero es la feminista que idealista, que no sabe, no ha puesto los pies en el suelo
y piensa que el feminismo, ay, vamos a votar todos, qué guay, no sé qué, ¿sabes? No, vamos a hacer discursos, vamos. No, se va dando cuenta según va avanzando el libro, cuando tiene hijos, cuando tal, que la vida no es eso, que la vida es diferente para unas mujeres y para otras. La mujer que está en el campo echando simiente en el surco no es lo mismo que la señora que jamás ha fregado un plato. Todo eso es lo que encontramos en la novela. Y hay una cosa que me gusta decir y es así. Los pobres brindan con vasos y los ricos con copas de vino, pero todos beben vino. Todos tienen confidencias, todos tienen secretos que contar, todos necesitan de un consejo. Ajá, qué curioso. Sí. Qué detalle. Y bueno, dentro de lo que es el libro en sí, para darle un poco de toque de, de personalidad, en el sentido cómo describe lo que es el Madrid en esa época, cómo se respira esa atmósfera y cómo lo colocas, en qué lugares. El Madrid de esa época, de principios del 20, es un Madrid convulso, un Madrid que está pasando de una monarquía a una república, y a mí lo que me gusta contar aquí no es exactamente qué es por qué se están pegando los políticos, porque en realidad al hombre de a pie le importa tres narices, ¿sabes lo que hagan los políticos? A él lo único que le importa es llevar comida a la mesa. Y entonces, ¿qué hago? Pues describir qué canciones se cantan, por ejemplo, el día que se proclama la república. ¿Qué canciones están cantando la gente en la calle? Por ejemplo, se están metiendo con el clero, unos, otros lo están defendiendo, a unos les están, a los ricos se creen que es que, ay Dios, que nos van a matar, y los otros, y los pobres dicen, uy, ahora yo voy a ser señorito, algunos, ¿no? Todo eso es lo que describo. El Madrid de esa época es un Madrid que arde la calle, arde la gente está deseosa de cambio. Pero es que tampoco sabes si ese cambio va a ser para bien o para mal. ¿Qué pasa al final? Que nos metemos en una república y ¿dónde acabamos? En una guerra. ¿Por qué? Porque no saben entenderse en el gobierno. ¿Por qué? Porque no han preguntado al pueblo. ¿Y por qué? Porque como dice uno de los personajes, en la guerra también, que vamos a hablar de la guerra en esos momentos, no se dan cuenta los políticos, dice uno de los personajes, en la guerra, al final de la guerra, unos se exiliaron y otros se quedaron sentados en sus sillones. Pero lo que nadie se dio cuenta y los que tanto disparaban por ideas políticas no se dieron cuenta que al otro que disparaban y la sangre que regaba el suelo era de alguien como tú. Éramos todos iguales, eran los pobres los que se estaban matando, eran los obreros. ¿Me explico lo que te quiero decir? Sí, sí. Entonces, ¿quién riega el suelo al final? ¿Los políticos? ¿Los ricos que están arriba? No, el pobre de abajo. Eso es lo que cuento. ¿Cómo vive un hombre en la guerra, en una trinchera que está llena de hombres y sin embargo se siente solo? ¿Cómo hay balas que son balas perdidas? Un capítulo se titula Balas perdidas. ¿Cómo llega esa bala hasta ti? ¿Viene de alguien que te odia? ¿Por qué? ¿Porque piensas distinto? ¿O porque simplemente le han dicho que tiene que disparar porque eres tú o yo? Y le han puesto una pistola. Eso está pasando hoy entre Rusia y Ucrania. Eso es. Te ordenan, digo, pues vete tú y mata. Claro, pero claro, Claro. si no matan, dirá, ¿para qué te pago, no? Claro, ¿Y dónde está el Putin? Resguardado en claro, un... que los demás, pues que vaya él a pegar los tiros. Es que Claro. debería de cada uno de coger, posar las armas, es decir, ahora vete tú y pégate con el otro. En vez de a tiros, os pegáis a puñetazos y el que gane, pues... Y ya Pues está. eso es lo que sucede realmente en la guerra. Les dan un puñado de armas, por ejemplo en Madrid, para defenderse, que eso lo Bueno, en cuento la también, imagen. porque hay una parte histórica, a obreros que lo único que han hecho ha sido trabajar en fábricas y de pronto tienen que disparar al que está ahí enfrente. Y el que está enfrente viene Franco por detrás diciéndole o disparas o te cargo a ti, ¿sabes? Entonces, eso es lo que realmente se vive. Luego la soledad de que tú, gente que no recibe cartas. Por ejemplo, mi abuelo no recibía cartas porque no tenía novia. La familia que tenía, una era su hermana la que estaba casada con el asesino, otra era su hermana la que le cuidaba, que estaba casada con un señor que lo único que quería también era el dinero de la familia,
¿sabes? Y luego tenía otro hermano que se marchó del pueblo y que ese sí le quería, sí se portaba bien con él, pero él estaba muy traumado por el hecho de que cuando asesinaron a su padre, él intentó defender a su padre y no pudo conseguirlo, y él también salió herido. De hecho, en la novela, en la última página, está el recorte de periódico donde aparece el hecho del nombre de mi familia, de que al asesino, que se llamaba Elías Sanz, cuando va a detenerle la Guardia Civil, le encuentran en el bolsillo un revólver y un cuchillo de grandes dimensiones, que es con el que ha matado a mi bisabuelo, ¿no? Y sale también que ha matado a su suegro, que se llama Gregorio Rodríguez, y ha apuñalado de gravedad a su cuñado, que es el hijo de Gregorio, que es el otro hermano. Y ese hombre pues queda tocado con ese tema y, bueno, Juan, que es mi abuelo, no recibe cartas en la guerra, no tiene quien se las escriba. Ajá. No, y lo curioso entre vinos hablados, ¿qué papel desarrolla el vino? El vino aparece en las conversaciones importantes. Por ejemplo, uno de los vinos son cuando Juan y su amigo Tino, Juan con ideas monárquicas, como te he dicho, y creyente, Tino ateo y con ideas republicanas, toman un vino, por primera vez lo toman bueno porque siempre en la taberna lo toman aguao, pero ese día han ido al casino donde están los ricos, porque Tino es camarero de allí, y toman un vino allí. Y claro, se achispan un poco porque no están acostumbrados, ¿sabes?, al vino bueno. Y empiezan a hablar de política, empiezan a hablar de lo que han leído en los periódicos, pero no tienen ni idea. Ellos leen lo que ponen los periódicos y opinan desde su punto de vista. Mi abuelo, por ejemplo, Juan dice, a mí qué más me da que haya un presidente o que haya un rey, que pongan lo que quieran. Yo lo que quiero es que las tierras den una buena cosecha. Y el otro, el chico republicano, que es un encanto de chico, dice, pero no te das cuenta, lo mejor es un presidente, porque el rey no sé qué, no sé cuánto. Y esa conversación en la que los dos intentan convencerse uno a otro, al final no se convence ninguno, pero la amistad triunfa sobre esa disputa, vamos a entrecomillarlo, se hace con un vino. Otra es cuando en la guerra, cuando comienza la guerra, los señores estos ricos, el hijo tiene que confesar a sus padres un negocio que ha hecho y tal, y que claro, como ha llegado la guerra, los planes han cambiado. Y entonces abre una botella de vino y les dice, tenemos que hablar. Y lo hacen con una botella. Otro momento de vino es cuando Clara, que es la feminista, y su marido Carlos, tienen que hablar sobre temas muy importantes sobre el feminismo. Él porque está en política y ella porque quiere que él desde la política haga cosas. Entonces, esa conversación se desarrolla con un vino. El vino de los pobres es aguao y el otro es vino de marca. Y luego, por ejemplo, cuando están en el Palace, cuando uno de los personajes está en el Palace y aparece Valentín, el chico este, habla del vino en esa época, le dice, señor, usted seguro que toma el vino tal, es un Marqués de Riscal del año 24, que es un gran reserva en el año 32, y entonces habla sobre la malla de oro que tienen que tener, y cuando viene su amigo, él bebe vino, pero su amigo bebe cerveza, porque es un tío como muy moderno y tal, ¿no? Entonces es como que los clásicos parece que buscan más el vino, el otro moderno busca la cerveza, pero hablan de un negocio muy importante en el que va a haber vinculaciones con Alemania, la Alemania nazi del momento, del año 30 y tantos, con, bueno, todo eso, con un poquito de historia. Así aparece el vino en la novela. Siempre que hay algo trascendental, hay un vino en medio. Hay un vino. Qué Un vino bueno. hablado. Un vino hablado. Hablamos. Sí, sí, sí. ¿Y qué enseñanzas y valores nos quieres transmitir a través de esta magnífica novela, en parte basada en hechos reales? Sobre todo, que ni todos son tan buenos ni todos son tan malos. Durante una época de la historia, y eso lo podíamos extrapolar al día de hoy, ni todos somos tan buenos ni todos somos tan malos. Todo depende del cristal con que se mire. Y que, sobre todo, existe el entendimiento. El entendimiento existe cuando tú te quieres sentar con otra persona y, por ejemplo, le sirves una copa de vino y dices, vamos a hablar. Si tú no quieres brindar con esa copa de vino, nunca va a haber entendimiento. Eso es sobre todo lo que es entre vinos hablamos. Y eso es lo que aparece. Ajá.
Y bueno, imagino para hacer esta maravilla del libro, pues tendrás que tirar de bibliotecas, de Mucha documentación, mucha documentación. A lo mejor también te mucha. ha servido de base documentales, películas o Pues te voy a contar series. una cosa muy interesante que me ha servido. Mira, yo he tenido un historiador porque por mi problema de la vista yo hay cosas que no puedo acceder a ellas porque todo tiene que ser que pase por mi móvil y que el móvil me lo lea. Y claro, hay una cosa que se llama el libro de almas. No sé si lo conocéis. El libro de almas es un Me libro que suena. pues el libro de almas es un libro que existía. El historiador que me ayudó fue de donde sacó los datos. Es un libro que existía a principios del 20 y tal, lo llevaban los sacerdotes de cada iglesia y en él cada persona todos los años tenía que anotar los cambios que habían sucedido en su vida. Por ejemplo, se ha casado, se ha quedado viudo, ha tenido un hijo, el hijo se ha muerto, ha comprado unas tierras y en ese libro de almas, si sabes leer entre líneas, te cuenta mucho. Por ejemplo, yo en ese libro de almas entendí por qué el asesino de mi abuelo solo estuvo 6 años en la cárcel. En ese libro hay gente que es toda la vida, porque en aquella época había jornaleros y propietarios. Por ejemplo, mi abuelo siempre fue propietario, pero hay gente que siempre ha sido jornalero, como por ejemplo el asesino. Y eso, cuando se lee la novela, se entiende el porqué. No quiero contarlo ahora porque No, no, desvelaría porque muchas las cosas, destripas. pero claro, pero lo que te decía, el libro de almas es muy importante porque dice muchísimo si has comprado una vaca, si has comprado una casa, si la has vendido, si te cambias de pueblo y por qué te cambias de pueblo. Tienes que contar todo al sacerdote y estás obligado y ahí se registra todo. Eso es el libro de almas. Me parece una maravilla. Documentalmente vamos, una reliquia, es fantástico. Qué bello. Sí. Y si te dan a escoger un personaje, dentro de todos estos personajes son ricos en lo que hacen, en su desarrollo, en su forma de ser, en sus pensamientos de aquella época. Eh, ¿Con cuál te defines? ¿Cuál es el que te da un poco de, de, de libertad, de sentirte, pues mira, este personaje tiene cualidades y cosas iguales a mí, ¿me entiendes? Puede Sí. ser un hombre, puede ser una mujer o puede ser lo que sea, hasta el mismo vino. Todos los personajes tienen algo de mí. Por Sí, ejemplo, bueno, Carlos, pero que es... sí, ya lo sé, es obvio. Sí, Pero dentro de esos personajes, ¿en cuál destaca más en ti? me quedo, o sea, vamos a ver, quitando a mi abuelo, por supuesto, pero es que, claro, todo el mundo me dice que cuando hablo de mi abuelo, te voy a confesar una cosa, verás. Mi abuelo era un señor súper introvertido porque tuvo una vida muy difícil cuando se lee aquí. De niño era un niño muy extrovertido, sin embargo, a raíz del asesinato y tal, y quedarse solo, se convierte en una persona todo para adentro. De hecho, lo que yo conocí de mi abuelo, que se murió cuando yo tenía 25 años, es un señor que él, mira, hacía este gesto, decía, coño, coño, así, coño, ¿sabes? Y ya está. Y él no opinaba nunca nada, él nos dejaba a todos que hiciéramos lo que quisiéramos. Por ejemplo, comíamos toda la familia. Él estaba en la comida y luego él se iba aparte porque siempre quería estar solo. Siempre era un señor que buscaba mucho la soledad. Pero yo hablo de él con cariño. Sin embargo, yo con él no tuve un trato estrecho porque era un señor que buscaba la distancia con todos, pero sin embargo se hacía querer. ¿Me entiendes? Ujú. Para mí, te voy a contestar primero y luego te voy a confesar otra cosa. Para mí, mi personaje preferido es Soledad. Soledad, he podido jugar mucho con ella y he demostrado cómo se ve obligada una mujer de cierta posición a estar supeditada a X cosas y cómo tiene que aguantar igual que la que es una señora de la calle, ¿sabes? Ujú. Pero te voy a confesar una cosa. A mí lo que más me preocupaba en esta novela era yo creo que existe después algo. Yo creo en eso y ya está. Quien quiera pensar que estoy loca, pues mira que lo piense, pero yo no hago ningún daño a nadie.
Para mí mi mayor preocupación era lo que yo le decía a mi madre, que es hija de Juan, es ¿qué pensaría abuelo siendo tan introvertido? ¿Qué pensaría él cuando estoy contando esto a los cuatro vientos? Y es que encima la novela se está vendiendo en Sudamérica, ha sido un boom, ¿sabes? Se ha vendido muchísimo. De hecho, ya te digo que ahora, creo que lo comentaba antes, pero entra con otra editorial para relanzarla de nuevo, porque es una novela que ha funcionado muy bien, gracias a Dios. Y digo, ¿qué pensaría un hombre que no quería que se supiera nada de su vida? Para mí eso era lo que más me costó. Y ahora te voy a contar una cosa que vais a decir que estoy loca, pero es la verdad. El día que hice la presentación oficial, la primera presentación de mi novela, vino una persona que yo no la conocía. Era la mujer de un compañero de mi marido del trabajo. Yo no la conocía a ella de nada, nada más que hola, nos presentaron fulanita, menganita, ¿qué tal? Ya está, vale. Cuando termina, ella por la noche escribe a mi marido por WhatsApp y le dice, oye, pregúntale a Olga, pregúntale a tu mujer si su abuelo le faltaban 2 dedos, concretamente estos 2, o los tenía torcidos. Y digo, pues de faltarle no, porque me hubiera fijado, pero si están torcidos nunca me di cuenta. Y digo, bueno, le voy a preguntar a mi madre. Le pregunto a mi madre. Y me dice mi madre, pues no, hija, es abuela, su mujer, ¿no? Quien tenía los dedos torcidos. Y entonces se lo digo a mi marido y mi marido se lo dice a ella. Dice, yo he sentido un hombre, pero no he sentido una mujer, pero puede ser que me esté equivocando, que haya sido una mujer y yo esté equivocada. Y le dije, ¿pero qué has sentido? Y a mí me da mucho miedo estas cosas. Entonces le digo, ¿pero qué has sentido? Y me dice, yo he sentido que alguien me tocaba en estos 2 dedos y me decía, dile a Olga que estoy muy orgulloso de ella. ¿Sabes? Bueno, pues eso quedó ahí. Yo a mí me emociono contándolo. Resulta que ha habido una persona que a mí me ha ayudado mucho con la novela, que es una prima hermana mía, yo soy hija de una hija de Juan, ¿no? Y ella, esta prima mía, es hija del hijo de Juan, de un hermano de mi madre. Y ella me ha contado muchas cosas del pueblo, de todo. Ella me ha ayudado muchísimo, Estela Rodríguez se llama. Y resulta que hablando con ella, un día, pues ya me ha pasado a lo mejor un mes o por ahí, le digo, ¿a que no sabes lo que me ha pasado tan curioso? Mira lo que me han dicho tal. Pero bueno, como que tampoco hice caso, pero tampoco hice mucho. Y me dice, joder, pero tú no sabes, bueno, perdón, que digo tacos. Tú no sabes que abuelo desde chiquitito tenía estos 2 dedos torcidos hacia afuera. Y le digo, pues mi madre piensa que es eso era de mayor. Dice, no, lo tenía de pequeño. Dice, porque yo le dije una vez, abuelo, que te pasaba en esos dedos. Dice, hija, esto lo tengo de toda la vida, desde que era un niño. Y estos 2, por la articulación, o sea, por aquí, por la articulación, estaban torcidos, pero hacia un lado. Y yo no lo sabía, nunca me fijé. Mi madre creía que cosa que la recordaba como de siempre y se pensaba que era de mayor, una artrosis o algo así, pero no. Entonces, a raíz de ese comentario que me hizo esta chica, para mí fue súper importante, porque era la aceptación de algo que a mí me preocupaba mucho. Eso es lo que más me preocupaba a mí en la novela. ¿Qué pensaría él? Y esa chica vino y me dijo eso, pero diciéndome que había sentido que le tocaban en estos 2 dedos de la mano. Justo los 2. Me podía haber tocado la otra mano, no, en esta. Así que ahora pensad en mí que estoy loca, lo que queráis, pero a mí me ha sucedido eso y a mí me ha confortado muchísimo. Ah, mira qué bello. Sí. Loca, ¿por qué? Esto es un programa de misterio y todo guarda Lo sé. una relación y si el creador, que he sido yo, será por algo, ¿no? Sí, O lo sea, sé, lo sé. cree. Por eso es el único Simplemente programa te donde lo he digo que contado. creas, que creas. Es el único programa donde lo he contado, porque hay gente que dice, ¡buah, no sé qué, no sé cuánto! Pero es que yo creo en eso, yo Y creo, yo, tengo una sensación y yo creo que después hay algo y ya está, y ya está. Y me han pasado cosas y me ha sucedido eso. Mi padre falleció el 7 de mayo del 2020 Vaya, y mala de nunca pena. había soñado con él. Y soñé una vez con él y como si te estuviera viendo a ti ahora. Pero los Sí, ojos son distintos. Los ojos, lo blanco que tenemos, eso no existe, es todo oscuro, como todo oscuro, sí. y hablan súper bajo, súper bajo.
Y yo estuve a punto de dejar el programa digo, bueno, hasta aquí ha llegado y ya me dedico a otras cosas. Pero él me dijo, me agarró de la mano y me dijo que continuase. Dice, no, no, tú continúa porque vas a llegar muy lejos. Continúa. Pero ahora tan bajo que solo le entendí eso, pero luego me dijo más cosas, pero no me he enterado de nada. De nada. Pues a lo mejor es que no era el momento de que te enterases. A lo mejor sí, de era que necesario continuara, que solo supieras, claro, que continuaras. Y exactamente. quizá no era el momento, es lo que yo te hablaba del destino. El destino tiene sus cosas preparadas y quieras o no, va a ser así. Y ya está. Que Sí, tú sí, puedes hacer que ese destino, lo que tenga que pasar. claro, tú puedes hacer que sea más placentero. Yo, por ejemplo, a mí me pasa lo de la vista, porque el destino quiere que sea así. Lo que puedo hacer es hundirme y ponerme a llorar en un rincón y convertirme en unas miserias, ¿sabes? Todo el día, ay, qué pena, qué pena. O puedo decir, oye, me voy a reinventar. Y entonces mi destino dice, pues voy a ayudarla, ¿no? Puede haber que hubiera dos destinos, el de hundirme en la miseria o el de resurgir. Y entonces yo elegí este camino. Y ahora por aquí sigue mi destino. Y yo creo que lo que has contado tan bonito de tu padre, que me parece que es precioso, yo creo que cuando pasa algo así, es que hay que hacer caso. No Yo se puede. continúo, por eso he seguido. Estás obligado, Jorge. Estoy Estás obligado ya, obligado. es el ángel, el ángel. Y claro, yo desperté porque estaba entre el sueño y despierto y, y ya me fui a mirar a Google Chrome y pone, bueno, he visto a mi padre tal y con un camisón. Era como un Sí. camisón y estaba flotando, como si estaba volando, pero agarrado a mí y hablando. Y, y cuando le pregunto eso, pues pone, eso quiere decir que ya ha llegado al cielo. Entonces yo ya estaba feliz. ¿A que sí? Qué tranquilidad te da. Quedé tranquilo. Pero para que creas mucho más que hay vida después de la vida, mi padre murió a la hora bruja, a las 3 de la mañana. Madre ¿Vale? mía. ¿No A las las, 3:33? no lo sé, a partir Yo de he las oído. 3, a las Vale. 3, a las 3. Y luego a las 7 de la mañana me llama mi hermano para avisarme que había fallecido. Y luego, pues una vez que tengo, que es medium de Barcelona, me pega un toque. Digo, qué raro que me llame y tal, y nadie le había avisado de nada ni nada. Y hacía mucho tiempo yo no hablaba. Y ya a las 12 de la noche digo, va, voy a llamar a ver qué quiere. Le llamé, digo, me has pegado un toque y luego me has escrito de que querías hablar conmigo. Digo, pues vale, pues dime, ¿qué quieres hablar conmigo? Digo, te quiero decir que tu padre estuvo esta noche aquí conmigo. Ostras, qué miedo me da Y eso. me quedo así, no, me quedé y digo yo, ¿cómo? Dice, sí, sí, que estuvo aquí conmigo y que estuvieras tranquilo, que marcha feliz y contento. Hablé con mis hermanas, una de ellas tenía su teléfono y dice, mira, ni le he llamado y es que ya no tengo ni su teléfono, la Mari. Y la otra, pues nadie la ha llamado ni nada, porque no tenía comunicación ni nada. Entonces ahí comencé a creer en ella porque no le creía, digo yo, va, esto de medium, de tal. Sí creía en otras cosas, pero no así tan impactante. Pues Ya. comencé a creer y me dejó helado, es que me dejó sin palabras. Yo dije, bueno, Es que debe ser un shock tremendo. yo me quedé, digo, pero madre mía. Y eso que medio la dejé creyendo que estaba, digo, esta tía está más volada que, ¿me entiendes? Ya. De todo, de todo eso, pero al contrario, de volada nada, al contrario. Una medium buena, ¿me entiendes? Sí. Sí, sí, Es sí, que sí. ves, y qué tranquilidad te dan ese tipo de cosas. Porque Claro, igual que yo te he contado que me sentí tranquila al saber que no había hecho mal al contar todo esto, ujú. tú te tienes que haber quedado súper tranquilo sabiendo que esa persona, que es tu padre, fíjate, un padre si le quiere, tú eras, Sí, sí, que encima se ha ido feliz. en pleno bicho, que hasta Ya, luego
el día 2 de octubre del 2021 no lo pudimos enterrar, sin incinerar, y estaba en casa ahí tan a gustito. ¿Me entiendes? Que yo por mi parte lo hubiera dejado en mi casa. Bueno, en mi casa, en casa ya, de mi madre, mis padres. ya, Pero, ya. pero bueno, por tradición y eso, mi madre decidió, y cuando ya pudo salir de la residencia que estaba, pues ya le pudimos hacer el... Pero mira qué curioso, hasta María Millán me dijo que yo hablo con los ángeles a través del sueño, que sí hablé con él en realidad, y que hablan muy bajo, que no se le entienden casi. Ya, Curioso. ya. Bueno, Olga Luján, ¿y qué le puedes decir a nuestros oyentes y seguidores del canal de YouTube, y cada vez somos muchísimos más? Pues, ¿qué les puedes decir a través de tu libro, recomendar a las personas que ya lo han comprado, a los que están escuchando este programa y a los que lo vayan a comprar? Pues mira, les puedo decir lo que me cuentan los lectores. Yo a lo mejor no soy la más adecuada para decir, sí puedo decir que vas a encontrar, ¿no? Vas a encontrar todo lo que hemos hablado, pero a lo mejor no puedes decir, imagínate, tú vas a una tienda, a una frutería y dices, oye, ¿son buenas las peras? Y no te va a decir que son malas, te va a decir son las mejores, ¿no? Para que las compres. Entonces, yo por eso yo me voy a callar, yo os he dicho de qué va, pero sí os voy a decir lo que recibo. Yo, afortunadamente, no tengo ninguna crítica negativa, ninguna. Hay muchas críticas en Internet sobre la novela,
muchísimas, son todas positivas y son todas que se han quedado enganchados con Juan, con Tino, con Fina, con Soledad, con Arturo, con todos los personajes y con la historia. Todo el mundo me pide una segunda parte, pero es que no hay más, porque ahí he contado la historia y ahora el resto tiene que ser inventado, ¿no? Pero me dicen, da igual, por favor, cuéntanos algo, ¿no? ¿Por qué les recomendaría que la leyeran? Porque si quieren conocer la historia de una manera diferente, en lugar de conocer cómo fue la historia, sino cómo la vivió la gente, creo que esta es la novela, ¿no? Y hay otra cosa, mi forma de escribir es diferente al resto. Yo, por el hecho de carecer de uno de los sentidos o tenerlo tan deficitario, ¿no? El de la vista, utilizo más los otros sentidos. Entonces, a la hora de hablar de un personaje, no hablo de que el personaje sea guapo, feo, no sé qué. Sí es verdad que sé que la gente ve y necesita saber cómo es el personaje físicamente, ¿no? Pero yo eso lo hago, pero le dedico menos tiempo. Sobre todo le dedico tiempo al resto de los sentidos. Por ejemplo, al principio de la novela, cuando se ven el que va a cometer la venganza y el que sabe que va a sufrir la venganza, cómo se sienten por dentro. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con mi abuelo? Mi abuelo es un caballo, su corazón es un caballo, un corcel veloz, desbocado. ¿Cómo es el otro? Cuando estoy hablando del otro, digo, sin embargo, Elías, el asesino, es un jamelgo que camina como puede, no sé qué, ahora no me acuerdo cómo lo digo en la novela, ¿no? Pero lo digo así. Les voy describiendo, por ejemplo, al asesino, cuando ve a mi abuelo, mi abuelo, al chico joven, le empiezan a sudar las manos, tropieza, intenta fumar y se le cae el cigarro, no sé qué. Yo le doy más importancia a cómo se siente la persona y cómo se comporta la persona, ahora va andando y va por no sé dónde y entonces ve un pájaro que está volando. Para mí eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia son las sensaciones, ¿no? ¿Sabes lo que os quiero decir? Por eso yo eso lo utilizo mucho, porque mi vida son sensaciones más que la vista. Es verdad que puedo contar que Clara, el personaje feminista, es pelirroja, pero yo le doy más importancia a que Clara se restrega los ojos con los puños de la camisa. Y Soledad, que es una señora bien, dice, piensa, esta niña con lo bien educada que está y que haga ese tipo de cosas. Entonces tú ya te haces una idea cómo es ese personaje, que sí. Mm, Pues así es como yo escribo, así. qué bueno, qué bueno. Y bueno, pregunta un poco entre privado y entre saber un poco y conocerte más profundamente, Olga. ¿A qué tiene miedo Olga en su vida personal? A muchas cosas. Y dentro de esa pregunta también se menciona otra. ¿Qué es lo que más te dio inseguridad o miedo a la hora de lanzar el libro? Voy a empezar por la segunda, para luego terminar confesando con la primera. Sí. ¿Qué más miedo me dio? Pues mira, cuando ya mandé el libro a la editorial y la editora me decía, me gusta porque no pierde ritmo en ningún momento, yo decía, esto seguro que no, está equivocada. Cuando publique el libro la gente va a decir, uff, por ahí va la que escribe tan mal. Ese era mi miedo a la hora de publicar, que no gustara la novela, pero creo que eso es, no sé, intrínseco al escritor, ¿no? El miedo a las críticas. Cuando empezaron a venir buenas y cuando un año después ahora todavía siguen viniendo buenas y la gente me manda, yo a todo el mundo le doy mi móvil. A mí me hablan por el Messenger o por no sé qué y les suelto el móvil y entonces luego me empiezan a mandar mensajes y a veces quedo con la gente y me tomo un vino con ellos. Tengo miedo a eso, siempre sigo teniendo miedo a eso. Y luego, ¿a qué tiene miedo Olga? Tengo miedo a un mogollón de cosas. Antes hemos hablado de temas un poquito de fuera de lo que podemos controlar, ¿no? No quiero ni decirlo. Eso me da muchísimo miedo. Todo aquello que yo no pueda controlar. Entonces, todo aquello que sea de alguna manera sobrenatural o que escape al conocimiento habitual, me da mucho miedo porque no puedo controlarlo, porque siento que me controla a mí, que tiene más fuerza que yo. Yo no puedo hacer nada más que dejarme llevar. Ese es mi miedo siempre. Que algo me controle y yo no pueda controlarlo. Ya no me refiero a ese tema, sino me refiero a todo. ¿Y qué miedos tengo? Hombre, pues luego los normales. A mí me encantaría que mi familia estuviera bien siempre, que la vida nos vaya. No hablo de que me toque la lotería, que ojalá,
pero me gustaría que nuestra vida fuera, pues, virgencita, que me quede como estoy, ¿sabes? Eso tengo miedo, a la enfermedad, tengo mucho miedo a morir, tengo mucho miedo, pero no pienso en ello, ¿eh? Ojo, no soy de los que dice, tiene miedo a morir y está todo el día obsesionado. No, yo no pienso en ello. Yo solo pienso en vivir y en vivir el momento. De hecho, yo he reseteado mi propia vida. Tengo miedo a eso y tengo un miedo que voy a confesar, que no lo he dicho antes y lo voy a decir ahora. Ahora mismo, mi miedo fundamental es que mi problema en la vista es degenerativo y sé que voy a llegar a la ceguera total. Tengo miedo a ese momento, a volver a tener que resetearme, volver a empezar otra vez. Ya empecé una vez y me costó mucho y volver a empezar otra vez me cuesta. Afortunadamente tengo mucha gente a mi alrededor que me quiere y que me ayuda, ¿no? Pero sobre todo ese es mi miedo de hoy. Sé que esto se está acabando, que cada vez tengo menos y que está cercano el día y que eso me da miedo. Bueno, pero no tengas miedo porque tú vales mucho. Mira, hay pianistas y Sí, cantantes sí, que están ciegos y dicen que si le devolvieran si le dieran la vista o tal, dice, a lo mejor si hubiera tenido vista, a lo mejor ni hubiera tocado tan bien, ni hubiera cantado tan bien, a lo mejor ni hubiera ojo, continuado. O si sea, yo hubiera yo tenido creo que todo vista, va por destino, ¿no? sí, Jorge, perdona, si yo hubiera tenido vista, yo no hubiera escrito seguro, porque ahora estaría de enfermera. Claro, ¿Sabes? Esa pues es mi ahí está, profesión. todo ocurre por Claro, claro, alguna todo ocurre por causa algo. o Sí, alguna... sí. Claro, es obvio, es obvio. Y yo veo a mis amigos ciegos totales que se mueven, ¡pah! Son la leche, son la pera, son admirables. Y sé que llegaré a eso igual que ellos, pero que hay un camino, ¿eh? Y bueno, pero Sí. ahora voy a vivir lo que estoy viviendo. Ahora voy a vivir que acabo de firmar con Yggdrasil, con una gran editorial, con una distribución buenísima, con una promoción genial, que por fin mi novela, que he tenido tantos problemas, que he recibido tantos mensajes de Olga, ¿dónde puedo comprar tu novela? Olga, no sé qué, porque mi editorial era muy pequeña, por fin va a estar en todos sitios y estoy contentísima de haber firmado con el Brasil y de estar con el gran John Me- Wolf, que él Sí, sabe sí. que le adoro. Me debes el libro y John Golf igual. Sí, Me debéis sí, el libro. sí, Ahora pues dentro de yo, poco, cuando vaya, me lo sí, firmáis. dalo por Vale, hecho. Solo vale. que será el de la portada antigua, porque ahora sale el nuevo reeditado con Sí, una sí, portada sí. muy bonita y Bueno, es Juan lo sale mismo. en la Yo lo portada. importante es tenerlo y lo importante es lo bien que escribes, Sí. describes y que estemos todos bien, porque es lo más bonito. Y bueno, ¿cómo pueden adquirir esta maravilla, tanto en físico, si también en ebook, digital, o cómo? Pues a finales de mayo, no estoy segura todavía cuándo va a salir esta entrevista, pero a partir de finales de mayo, en cualquier librería, tú vas, lo encargas y en 24 o 48 horas está sin ningún problema. Ya se acabó el problema que tenía antes, ahora va a estar en todas, va a estar en ANAF, en Casa del Libro, y luego está en Amazon, también en digital y en físico. Ajá, Va pues a mira estar. qué bien. Ahora mismo está, pero está en muy poquitos sitios porque ya os he dicho que la otra editorial no llegaba. Y sin embargo ahora, pues ya por fin, gracias a que ha funcionado bien y gracias a John Wolf, que es un tipo al que quiero muchísimo, Ujú. por fin estoy en Yggdrasil. Pues nada, le mandamos un abrazo fuerte Grande, a John sí, Wolf, muy buena persona y buena sí, gente. Sí, sí. buena Y no gente, solo eso, sino un gran escritor y historiador que nos traslada total. con sus libros y realmente destripa y nos hace ver lo que es la realidad, no solo lo que Sí. pintan los libros, ¿no? Que para mí es un honor de haberte tenido, Olga Igual, Luján, igual. a la vera de la Puerta de la Pirámide. Gracias por trasladarnos a esa época, a saborear ese vino tan maravilloso por Gracias a cada, ti. por cada rincón o por cada
cada secuencia que ocurre en este maravilloso libro. Y gracias por dar ejemplo a muchísima gente Bueno, de que también a lo mejor está inclusive padeciendo lo tuyo y se sienten un poco incapacitadas o incapacitados de poder seguir adelante viviendo. Y realmente tener personas como tú, de tu talla, pues empuja y ayuda a que esas personas pues vean la veracidad y el esfuerzo y todo lo que tú haces para llegar donde estás. Entonces eso les despierta y les ayuda a seguir tirando y viviendo. Mira, y con esto doy también una reflexión de ver hoy a una persona que está por aquí, por el barrio, y la veo a veces cuando salgo del metro, a veces de Las Rosas, que va empujando así como un carrito, y no es muy mayor, pero tiene un defecto que es peor, que le dan como tics, de esos tics de coge el agua y le sale el agua por todos lados sí, sí. y no anda bien, o sea, como si hubiera Un tenido, Parkinson, sí, o un Parkinson o algo sí, así. es como Parkinson o a lo mejor tiene parálisis de la mitad del cuerpo, eso es Sí, peor, eso es un peor, ictus. o tipo ictus. Y digo yo, y claro, yo la vi bebiendo y tal, digo, hace calor y tal y eso. Y digo yo, ole tu valentía y tu esfuerzo lo que estás haciendo. Y Sí. se me queda mirando, me sonreía, digo, gracias, gracias, de nada, de nada. De ver gente así, pues te empuja a decir, me cago en la leche, si esta gente está haciendo esto y se está esforzando y sale a andar que casi ni puede ni andar, abrirse una botella a ella de agua y poderla beber y demás, y luego verte a ti como te esfuerzas escribiendo estos libros maravillosos y demás, ¿cómo no merece la pena vivir? Si no, te invita a ello, ¿no? Gracias por Mira, ser ejemplo, estrella y no, ser lo una que luz pasa, referente para todas estas personas y sobre todo también para nosotros mismos. Dime. gracias, pero es que nunca hay que menospreciar la capacidad de la Mm-hmm. gente con discapacidad. No, 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 al contrario, Sí, te claro, sorprenden. claro. Que hay gente que dice, bueno, no pueden, pobrecitos, ¿qué va? Una persona con discapacidad se esfuerza mucho en poder hacer las cosas. Las Sí, hacemos de otra sí. manera, las hacemos de otra manera, pero las Sí, sí, hacemos. sí, sí. Pero Gracias a ti y gracias a vosotros por escuchar el rollo que os he metido. fuerte Gracias, de verdad, abrazo ha y sido como un dice, honor y un placer. y el nuestro también, y como dice mi gran amigo José Luis Hermida, que aunque esté en Sevilla es gallego y es colaborador de muchos años, es perro viejo, como digo yo, en el camino del misterio, Sí. en Cuarto Milenio, con Iker Jiménez, que mandamos un saludo muy grande, y a Carmen Porter. Y, como él dice, apertas, pero apertas como los de antes, quiere decir abrazos de los de antes, no como los de ahora que casi te toco así y ya no me toques, ¿no? Sí. Digo yo, ¿no? Qué fuerte abrazo, buen viaje. Y que sepas que esta es tu casa. Un Gracias. besazo. A Cuando ti, quieras, aquí me tienes. Gracias. a ti, Para a ti. todos. Deseamos que hayas disfrutado del contenido de hoy en nuestro canal de YouTube, La Puerta de la Pirámide. Cada semana te sorprenderemos con nuevas entrevistas, escritores, temas de actualidad, secciones exclusivas, historia, sabiduría ancestral, magia, extraterrestres, fenómenos paranormales, y mucho más. Te recordamos que puedes escucharnos en directo, a través de nuestra emisora turadiovalencia.com. Suscríbete a nuestro canal, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún programa. Dale like si te gusta el contenido, y compártelo en tus redes sociales. La Puerta de la Pirámide.